Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a ver un poco sobre los cálculos de dimensiones de los invernaderos a partir de sus tipos de estructura y tipos de construcciones en cada uno de ellos. Básicamente vamos a abordar los básicos, que es el tipo túnel y el tipo capilla. Para este hay que considerar los fundamentos principales para el diseño de un invernadero, desde los tipos materiales, de tipos de estructura. Tienen mucho que ver con la expansión y la reducción del espacio de construcción que estos tienen, al igual que las dimensiones. Considerar también las tipos de ventajas o limitantes que tienen, desde el factor clima, temperatura, distribución y absorción de luz, y al igual el mantener un equilibrio en la radiación y la humedad. Bueno, aquí las cargas estáticas son las que son constantes, permanecen eh, sin cambios, ¿no? Desde la propia estructura hasta los equipos instalados. Estos no tienen un cambio constante como tal. Las dinámicas es que están en constante fluctuación, desde las dinámicas de los factores ambientales, climáticos, el relieve, eh, también los factores biológicos, etcétera. Factores ambientales también tienen mucho que ver. Aquí, como complementarios de la zona. Dinámicas pueden ser cambios fluctuantes, ¿sí? En la temperatura y en el clima. Y parámetros ambientales es ya propios de la región. Entonces, uno es cambios bruscos. Por ejemplo, si estamos en una zona desértica que empiece a nevar o empiece a una tormenta de lluvia muy fuerte. Y ambiental, pues ya es propio de, y la dinámica son los cambios de extremo en cuanto a la energía, la temperatura y el clima. Bueno, para establecer los cálculos, primero hay que definir el ancho y altura del invernadero. ¿Sí? Ahí lo tenemos. El ancho y la altura, la longitud del arco y el espacio que hay o que existe entre la estructura, entre los espacios entre plantas, charolas, mesas, etcétera. ¿Sí? Esos serían los principales. De manera general, me voy a ir así rápido. Bueno, aquí podemos ver un diagrama de cómo se distribuye la mayor carga de energía en un tipo de invernadero de tipo capilla, que este se concentra en el centro, vaya la redundancia, por tener este tipo de estructura en el que se tiene un efecto como lupa, en el que llega directamente en la punta la luz solar, y este tiende a afectar a la estructura misma y a la distribución de la energía y de la humedad del invernadero. Tenemos que establecer cálculos y análisis de la estructura, de los refuerzos, de los materiales, del equipo, de absolutamente todo. Hay que considerar también el ancho, la altura, laterales, longitud, radio, perímetro. Hay que considerar también ángulos, ¿sí? De los vértices y de las esquinas de este. Hay que considerar la ventilación, muy importante. La ventilación automatizada o la ventilación lateral, desde los ventanales hasta las estructuras superiores, que puedan cortar o aprovechar el flujo de aire que hay en ellos. Y también este va a tener una repercusión en el desarrollo vegetal de la planta o del cultivo que tengamos ahí. Y a su vez, del tipo de estructura, el tipo de material, la durabilidad y las dimensiones de este. ¿Sí? Aprovecharlas y no ir en contra de la topografía de las corrientes de aire y utilizarlas a favor. Bueno, aquí unos datos interesantes de los, los tipos de estructura, de los anclajes que deben de tener un invernadero, que tienen cualquier tipo de estructura, desde los dispositivos, ¿sí? Que se utilizan para mantener la estructura totalmente eh, eh, concretada al suelo, totalmente estable, y a su vez los cálculos para las dimensiones de que sean acorde a, y que no vaya a ser contraproducente y que no vaya a hacer que la estructura se vaya derrumbando, se vaya deteriorando, se vaya volviendo más débil o se vaya pudriendo incluso.
como les digo, aprovechar lo que tenemos, la estructura, la topografía, el suelo, las dimensiones y el material que vamos a llevar a cabo. Bueno, el primero vamos a tener este ejercicio. Este va a ser para un invernadero de tipo túnel que requiere determinarse las dimensiones y la estructura de este, desde el arco principal, ¿sí? Hasta la estructura de abajo, ¿sí? Entonces, vamos a establecer esos parámetros que tiene un ancho de 9 metros, una altura máxima de 9 metros y un largo, ¿sí? Un largo, una distribución total de 50 metros y el radio del arco es desconocido. También hay que calcularlo. Hay que calcular primero el radio del arco, ¿sí? El túnel tiene una forma de medio círculo, donde la relación entre el radio y el ancho y la altura máxima es de la siguiente forma, ¿sí? Aquí lo tenemos para determinar el radio, ¿sí? Que sería la altura al cuadrado más los 8 metros de ancho que tenemos entre 2, que va a ser este, la porción proporcional, por ejemplo, aquí, el radio, para determinar el ancho junto con el diámetro, el radio a la mitad, entre 2 y 2 veces la altura, ¿sí? Básicamente esa estructura. Entonces, la estructura del diámetro, el radio, proporcionales a dos porciones. Entonces aquí nosotros tenemos el ancho, 8 metros, altura máxima del arco, 4 metros, y el largo, 50. ¿Sí? Entonces sería 4 metros, y luego nosotros tenemos de ancho 8 metros. Si se fijan es proporcional también, para que ayude a la estructura y a la cubierta del mismo invernadero. ¿Sí? Entonces nosotros tendríamos de manera general un radio de 4. Básicamente, en general, la mitad de lo del diámetro, ¿sí? Y esto, les pongo esta fórmula para que vean de dónde viene, pero de manera básica, esa es la proporcionalidad, ¿no? Entonces, viniendo de la altura máxima al cuadrado más el ancho entre 2 al cuadrado también, entre 2 veces la altura, ¿sí? Que sería 2 veces 4. Estas proporcionalidades es como si tuviéramos valor final, inicial, entre 2 para establecer un promedio. Básicamente es eso, ¿sí? Pero de manera sencilla, pues diámetro 8, la mitad 4. Ya que tenemos el radio, nosotros vamos a calcular la longitud del arco, ¿sí? Eh, nosotros multiplicándolo pi por radio, ¿sí? Que sería 4 por pi, que serían 12,57 metros. Esta sería la longitud del arco. Y luego calcular la superficie de la cubierta. La superficie de la cubierta sería la longitud que acabamos de sacar del arco por la longitud del invernadero, ¿sí? Hacia, hagan de cuenta, la longitud del arco, ¿sí? Considerando también la longitud del invernadero. Considerando la longitud del invernadero. Ok, mejor así. Considerando la longitud del invernadero para ver la superficie que va a ocupar todo el arco junto con la cubierta del invernadero, que sería el área del techo, ¿sí? Y nosotros tendríamos ahí que sería 628,5 metros cuadrados. Entonces, de la pura cubierta, del puro techo del semicírculo, se van a necesitar 328,5 metros cuadrados de la cubierta del plástico. Si nosotros quisiéramos determinar también de todo el invernadero, ahora lo hacemos de la parte baja con los pilares del rectángulo, ¿sí? Considerando la longitud de 50 metros por lo del ancho, sacamos el área y sumamos el área del techo, y así sería la dimensión total del invernadero. Y aquí están los datos. El diámetro, que era la longitud, se consideró como 8, la mitad, que es el radio, 4,
La longitud del arco, que sería pi por radio, 12.57, y el área de la cubierta, las longitudes tanto del arco como del invernadero multiplicadas, y eso sería el, el área de la pura cubierta del invernadero. Y como yo les dije, se puede tomar en cuenta también las dimensiones del rectángulo del invernadero junto con los pilares y sumarlas para que sea el área total de este. Ahora con un invernadero de tipo capilla, tenemos un ancho de 10 metros, una altura de 3 metros, altura total de 6 metros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? De esta forma. ¿Sí? Recuerden que esa es tipo la estructura de un invernadero de tipo capilla. Entonces, de aquí a aquí tenemos 3 metros, altura total 6 metros, ancho del invernadero 3, ancho del invernadero 3, eh, perdón, 10, altura hasta aquí 3, altura total 6, proporcional. Y luego nosotros tenemos un largo del invernadero continuando con 50 metros y el ángulo del techo va a ser de 30 grados. El ángulo del techo sería ese, ¿sí? 30 metros. 30 grados. Tenemos 30 grados junto con los 10 metros de ancho. 30 grados, ¿sí? Y las proporcionalidades también de la altura. Si se fijan, pues ahí podemos dividirlo y tenemos dos triángulos rectángulos. Entonces, nosotros podemos utilizar lo del teorema de Pitágoras y la ley de senos para calcular la estructura del techo, ¿sí? Tiene como base 5 metros, que es mitad del ancho total. Acuérdense que lo partimos así, ¿sale? La mitad serían 5, la otra son 5. Entonces, aquí nos dice que sería, nosotros utilizamos la fórmula de coseno. Coseno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, ¿sí? Entonces nosotros queremos determinar eh, uno de los lados. Ya tenemos el ancho, que serían 5, uno de los catetos, y nosotros consideramos coseno del ángulo A, que es el ángulo del techo, ¿sí? Y nosotros tendríamos que la longitud inclinada del techo, ¿sí? La longitud inclinada del techo, esta de aquí, serían 5.77 metros, ¿sí? Cada falda del techo mide 5.77 metros, o sea, cada sección del techo lateral tiene 5.77 metros, ¿sí? Para nosotros eh, encontrar el valor total del techo, nosotros debemos de multiplicar ese valor por 2, ya que solo obtuvimos una mitad, falta la otra mitad, entonces por 2 por 50, ¿sí? Por 2 sería de una sola sección y por 50 sería de toda la longitud hacia lo largo, vaya la redundancia, del propio invernadero. Y el área de la cubierta sería 577 metros cuadrados, ¿sí? Entonces básicamente es sacar proporcionalidades, los voy a resumir. Divido el techo en proporciones de triángulo rectángulo. Saco lo de una lateral del techado, lo multiplico por 2 para saber cuánto es en total. Y luego eso lo multiplico por el largo del invernadero, que son 50, para saber. Y es igual, es lo mismo que el problema anterior. Entonces nosotros lo utilizamos con ley de senos y cosenos y esto lo vamos a ver poco a poco también en esta semana o en las clases siguientes, sobre todo el de tipo capilla, ¿sí? Así que no se preocupen. Entonces, básicamente son puras multiplicaciones considerando proporciones de este, partiéndolo para determinar de cada sección y luego por el largo del invernadero. Y aquí tenemos un valor comparativo, ¿sí? Aquí tenemos un valor comparativo entre el ancho, altura, largo y el área de la cubierta de ambos invernaderos, ¿sí? Los anchos, las alturas, los largos, ¿sí? De cada uno de estos, al igual que el área
que ocupan el techo de cada uno de estos. ¿Sí? Como les digo, para mí, aunque en este caso el área del techado es mayor en el de tipo túnel, no es mucha la diferencia a comparación de los tipos de planta y los tipos de distribución que se pueden poner en este y el espacio aprovechado a comparación del de tipo capilla. Entonces, así sería. Esto es nada más como una introducción. Lo vamos a ver con detalle poco a poco todas las clases. Así que espero que ayude un poquito a ir identificando los factores y que lo tengan como respaldo para ayudarnos un poco en las siguientes clases, en los siguientes ejercicios y para un futuro examen. Cuídense mucho, estamos a la orden y les deseo un excelente inicio de semana. Hasta luego.